Buenas tardes. Vamos a ver ahora el tema de el control de los recursos o el proceso de controlar los recursos, que como ya sabemos, pertenece al grupo de procesos de monitoreo y control y es el que estamos viendo encerrado en el círculo rojo, ¿verdad? Es controlar los recursos. Este es otro de los procesos importantes para el monitoreo y control, porque lo que hacemos en este proceso es controlar especialmente los recursos físicos. En el proceso de la dirección del equipo se encuentra todo lo referente a cómo manejamos el equipo, es un proceso de ejecución. Pero los recursos físicos necesitan ser controlados, especialmente por la importancia que tiene el que los recursos estén a tiempo y de forma suficiente para lograr desarrollar el proyecto. Tengamos en cuenta algo. No nos referimos a los recursos que nos puede proveer un contratista bajo un contrato, especialmente llave en mano o un contrato de costo unitario, en el cual el contratista se encarga de forma constante de proveer esos recursos. Es decir, no es responsabilidad del director de proyectos y su equipo proveer los recursos de un contrato que está bajo llave en mano o con listado de materiales o precios unitarios de materiales. Entonces, esos tipos de contratos no. Ahora, cuando las actividades del proyecto, algunas de ellas o todas, están bajo la ejecución directa del director de proyectos o la modalidad de contrato tiene que ver con no el llave en mano específicamente, sino aquel contrato en el cual se hace por administración o se hace pagándole al contratista solo la dirección del proyecto. En ese caso, aunque los materiales, aunque los recursos los pueda adquirir el mismo contratista, siempre son pagados directamente por el director de proyectos y probablemente tendría que tener un control sobre ellos. A ver, ¿en qué consiste esto de controlar los recursos? Recordamos también que esto de controlar los recursos es importante para aquellos contratistas que manejan el proyecto, porque tienen que saber controlarlos. Como les decía, el objetivo de esto es que no falten los recursos y que estén a tiempo. Dice el PMBOK. Controlar los recursos es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal y como se planificó. ¿Qué quiere decir esto de tal y como se planificó? Es decir, que estén en cantidad y en tiempo. Fíjense bien que en este control no estamos hablando de costos. En el control de costos vamos a ver los costos de los recursos, pero en el control de los recursos nos aseguramos que estén y que estén a tiempo. También este proceso monitorea la utilización de los recursos planificada frente a la real. Es decir, ¿estamos ocupando la cantidad de recursos que hemos asignado a cada actividad? ¿O estamos ocupando más o estamos ocupando menos? Eso es lo que tenemos que ir controlando, porque si estamos controlando más o menos, habrá que tomar algunas medidas correctivas, como por ejemplo, si estamos ocupando más, ¿será que calculamos mal los recursos? ¿Será que el recurso no es de la calidad adecuada y por lo tanto tenemos que utilizar más? ¿Habrá que hacer algunos cambios por esto? O si estamos utilizando menos recursos, será también que calculamos mal, ¿no? Será también que debemos moderar un poco las compras. Entonces, para eso nos sirve estarlo controlando. El beneficio clave del proceso es asegurarnos que los recursos asignados estén disponibles para el proyecto en el momento requerido, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y que son liberados cuando ya no se necesitan. ¿Qué quiere decir? Hay recursos que no son de uso eh, consumible dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que pueden ser equipos que se utilizan y pueden ser reasignados a otros proyectos o reutilizados. Entonces hay que también reprogramar cuando estos recursos no consumibles se dejan de usar en el proyecto para que queden libres en otro. Eso debe de estar programado en la planificación. La manera de hacerlo pues esa es la parte metodológica del director de proyectos. Estas son las buenas prácticas. En esto consiste el proceso. Cómo hacerlo depende de cada proyecto y depende de la creatividad del director de proyectos. ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué tablas crearía? ¿Qué matrices crearía? Eso se lo dejo a su creatividad y tal vez podría usted ponerla en práctica en los proyectos que están realizando.